Gracias, Luc. Emilio. Buenas noches. Yo lo primero que quiero hacer efectivamente es dar las gracias a Caja Canarias por darme la oportunidad de estar presente en una iniciativa tan singular como es esta, ¿no? Singular por varias razones. En primer lugar, porque no es habitual enfrentar los problemas con la riqueza de matices que este ciclo pone de manifiesto, ¿no? Con la riqueza de matices disciplinares, pero también con la riqueza de personas o de personalidades comparecientes. Es mucho menos frecuente que esto lo haga una entidad financiera. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es reconocer este esfuerzo y al mismo tiempo el que me dé la oportunidad de vivirlo en directo y en compañía de colegas tan importantes como los que han intervenido, ¿no? Desde luego, destacando al entrañable profesor Sampedro, persona muy querida en la profesión y persona muy querida en nuestro país en general. Yo voy a hablar de perspectivas, solo de perspectivas, que es de lo que me dijeron que hablara, ¿no? Y quizá no rezumando el tono de aparente pesimismo, en algunos casos de explícito pesimismo, que se ha puesto aquí de manifiesto, ¿no? Es verdad que cuando uno habla de economía sobre África, lo primero que emerge es la denuncia del propio sistema económico, porque en África se concentra buena parte de la pobreza mundial, porque el 40% de la población vive con menos de $1 diario, que es ese umbral de subsistencia que se suele considerar, y porque los avances que se han hecho no son espectaculares, porque apenas hace 15 años el 47% de la población vivía con menos de $1 diario, ¿no? Hasta aquí digamos la radiografía. Es el continente donde efectivamente no se han apreciado grandes transformaciones económicas. No se le puede echar la culpa a ninguna fuerza maligna, extraña, porque ha habido otros subcontinentes u otros países que con medios naturales menos importantes que los que señalaba Luc para su continente, sin embargo, han sido capaces de prosperar. Por lo tanto, nos tenemos que reconciliar con la especie humana, incluso yo diría, nos tenemos que reconciliar con la propia economía e identificar que es posible, cuando se dan una serie de circunstancias, no necesariamente una herencia natural, sino un buen gobierno, calidad institucional, etcétera, es posible prosperar, ¿no? El otro elemento del que cabe deducir un cierto optimismo es la evolución reciente que uno identifica en los últimos años. Probablemente los últimos 6, 7 u 8 años sean los mejores de los últimos 30 y tantos años en términos de crecimiento. En términos de crecimiento y en términos de distribución del crecimiento. Porque es verdad lo que decía Luc antes, es que cuando se habla de tasas de crecimiento agregadas, en general se esconde una realidad. La estadística esconde la diferenciación, las particularidades, pero en el caso de África en mucha mayor medida. Sin embargo, es verdad dos cosas, ¿no? Uno, que llevamos observando un crecimiento por encima del 5%, 8 años, que como Luc decía, en el 2007 y lo que llevamos de 2008, el crecimiento puede ser superior al 6%, ¿no? Del 6-8. Bueno, está bien, está muy bien, sobre todo está muy bien si tenemos en cuenta que venimos de una época, de una larguísima época de estancamiento. Y todo lo que sea crecimiento económico supone que hay más probabilidades de que la gente viva un poco
un poco mejor. Pero es que el número de países, el grupo de países que ha pasado a crecer a tasas, diríamos, significativas, ha crecido de forma importante. En el 2007, más de 30 países africanos crecieron por encima del 5%. Y esto es una buena señal. Es verdad que cuando uno escarba y se pregunta ¿por qué?, lo que observa es, bueno, un efecto, diríamos, coyuntural excesivo, por esa elevación, por esa doble trampa de la que hablaba Joaquín, de elevación en los precios de las materias primas, que ha supuesto en algunos casos un incremento de los ingresos importantes, pero que también puede estar malacostumbrando a las economías de la región. Los ingresos han aumentado, pero la importancia relativa de las manufacturas, de la actividad industrial en África, ha caído de forma significativa. Yo creo que hay dos formas de aproximarse a los países más pobres que nosotros, ¿no? Uno, casi reclamando que estéticamente sigan siendo pobres, pero no se integren en la dinámica de globalización. Y otra, en mi opinión la correcta, es decirle a los países ricos que jueguen limpio, que abandonen todo tipo de proteccionismo. La mejor lección que podemos dar a los países avanzados, la mejor ayuda, es abrir nuestros mercados, es eliminar todo tipo de proteccionismo, desde luego a las mercancías, pero también a los movimientos de personas. Y una última cosa, que yo creo que es importante en este contexto, organizado por una entidad financiera líder en el archipiélago y ejemplo también en el conjunto de España. ¿Qué papel tiene Canarias en relación a África? ¿O puede tener algún papel o no? ¿O daría igual que este ciclo se ha organizado aquí por la habilidad y el buen tono de los responsables de la obra social de la Caja? ¿O hay alguna razón más? ¿Se podía haber organizado en Guadalajara? Sí, pero entiendo que hay fundamentos que rodean a la organización aquí. Y es que es verdad, yo sí creo que Canarias tiene que jugar un papel, ¿no? Un papel económico. A lo largo del ciclo habrá quien con más autoridad que yo dirá qué papel cultural o de otro tipo puede jugar. Pero claro que sí, claro que Canarias tiene cosas que necesita África. Tiene un capital humano, tiene factorías de capital humano, que son unas universidades bien buenas, donde se está produciendo un capital humano de alta calidad. Dos, sabe algo en lo que España ha conseguido ser la segunda o la primera potencia turística mundial. En un sector, que es lo que los economistas llamarían un bien superior, un bien cuya demanda crece a medida que crece la renta. Y el potencial que hay en ese continente africano es grande. Hay pocas regiones, pocos territorios en Europa donde haya una concentración de habilidades, de experiencias derivadas de aciertos y de errores en el sector turístico. También en el sector inmobiliario. Y África necesita de los dos. Y hay un tercer elemento, o cuarto elemento, que puede de alguna forma fortalecer ese carácter de Canarias como hub, como crisol. Ya sé que se viene hablando de ello hace muchos años, pero no porque se venga hablando de ello hay que descartarlo ahora, ¿no? Y es una forma de canalizar el ahorro, de hacer finanzas, de hacer banca. Banca al por menor, en un área, las microfinanzas o el retail banking convencional, pero en un área que necesita África, la mayor parte de esos países, para despegar. No se conoce ningún caso de prosperidad de una nación que no hayan necesitado de la racionalización de su sistema financiero. No se conoce. En la historia del crecimiento económico, sin unos mimbres financieros básicos, sin una forma de canalizar
inteligentemente el ahorro hacia proyectos eficientes, no hay desarrollo. No hay crecimiento y no hay desarrollo económico. Y eso se sabe hacer. Y eso se sabe hacer desde aquí, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, claro que hay razones para contemplar con preocupación desde España, desde Canarias, un continente que avanza lentamente, más lentamente que otros, en el crecimiento de la renta per cápita, del bienestar. Dos, que no nos nuble la vista eso y que no nos impida verificar, uno, que hay países que hace 25 años eran tan pobres como algunos africanos y que hoy consiguen dar mejor de comer y mejor educación a sus ciudadanos. Conviene ver qué han hecho esos países, conviene revisar los casos de éxito, dejar prejuicios religiosos a un lado y ver qué hacen los que tienen éxito. Y, en tercer lugar, verifiquemos que en los últimos 10 años África ha experimentado un comportamiento menos adverso que en el pasado. Y cuatro, desde nuestros países actuemos en dos direcciones. Uno, siendo menos egoístas, menos proteccionistas. Dos, con un egoísmo inteligente. Y Canarias ofrece esa oportunidad de egoísmo inteligente. Nada más y muchas gracias.